¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de La Vuelta al Mundo en un clic. Yo soy Carla Moreno Chacón y les recibimos con muchísimo gusto. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado con el que siempre soñamos porque nos cuenta cosas extraordinarias del mundo de Querétaro, del estado de Querétaro y de México. Así que el día de hoy pues estamos con el doctor Jaime Zúñiga Burgos, quien es cronista del municipio del Marqués en Querétaro, México, pero actualmente ya también es cronista del estado de Querétaro. Y aquí, hoy estamos dando la primicia en este canal. El doctor ya es también cronista del estado de Querétaro. Muchas felicidades ante todo y muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias a ti, Carla, y desde luego yo quiero reconocer y dar las gracias al gobernador Mauricio Curi, que tuvo confianza en un servidor para cumplir con una de las funciones que es fundamental, sobre todo históricamente, que es la de hacer la crónica de Querétaro. Esta crónica es el acontecer, lo más importante, el acontecer cotidiano y de los hechos que se vayan dando para que las futuras generaciones los conozcan, que quede en una memoria, pero también el conservar nuestros valores, nuestra historia, en investigar, en llegar a transmitir los hechos sustentados en documentos, la verdad que se ha dado, pero también las historias, las tradiciones, de pues la riqueza cultural de nuestro patrimonio y preservar todo esto en una forma escrita, documentada, o también ahora con los medios modernos como esto que estamos haciendo a través de las grabaciones que se realizan para que queden a futuro. Y es fundamental que el cronista sea una persona que conozca, que sea originario. Eso es una gran ventaja, porque los que nacimos aquí, que tenemos ya cierta edad, nos han tocado ver la transformación del Querétaro tranquilo, aquel Querétaro muy doméstico, muy pueblerino, sin que sea esto despectivo, pero sí era un ambiente muy familiar, era una comunidad aquí que nos conocíamos todos, al despegue industrial y después la situación que se ha dado ahora de un crecimiento explosivo. Sí. Todo esto nos ha sacudido a muchos que estábamos acostumbrados a caminar unas cuantas calles y cruzábamos de lado a lado la ciudad. Sí, la ciudad era pequeñísima y ahorita es un monstruo. La ciudad de Querétaro es un verdadero monstruo. Aquí tengo, por ejemplo, de su mucha bibliografía del doctor, porque también usted sabe que es investigador, es autor, es escritor, un libro que se llama De fantasmas y aparecidos y una plática con la Llorona. Este libro, lo voy a acercar a la cámara, ¿en dónde lo podemos conseguir, doctor? Si es que todavía se puede conseguir. Sí, se maneja, este ya es una reedición, porque afortunadamente la gente pues ha mostrado interés por lo que se escribe aquí de Querétaro, y sobre todo que no son copias de otros libros, sino es lo que directamente nos dice el pueblo, las entrevistas que realizamos. La librería de gobierno del estado, librería cultural del centro, es la que los maneja mis libros. Es la que los maneja. Aquí tenemos este que es súper interesante, no se lo pueden perder, ya nos dijo el doctor en dónde lo podemos encontrar, y la verdad es que es maravilloso como todos sus textos. Y aquí tenemos otro que es de la Fundación del Pueblo y la Fe al Apóstol Santiago en La Cañada, porque recordemos que el doctor es Jaime Zúñiga, aparte de ser cronista actualmente del estado de Querétaro, es cronista del municipio del Marqués. Entonces tiene también este libro de La Cañada que está en el Marqués, y bueno, es un libro hermoso también que está, mire usted, ilustrado, está muy completo con las tradiciones de La Cañada. San Pedro de la Cañada se llama. Pedro de la Cañada. San Pedro de la Cañada. Aquí miren nada más que colores y que todo. Y este también lo conseguimos en la Librería Cultural del Centro. Todavía debe de haber algunos ahí. Este fue un tiraje que el gobierno del estado apoyó a Seferino Ramírez para rescatar algo que es la fe que tenía su abuela, doña Pomposa Ramírez, para esas creencias, ese amor por las tradiciones,
se ve reflejado en que todavía hasta la fecha varias familias son los herederos de una tradición centenaria que siguen manejando, haciéndole su festejo al santo, Ajá. al apóstol Santiago, Sí. que fue el que escogieron ellos como patrono, porque ellos piensan que San Pedro fueron algo impuesto, y ellos habían seleccionado al apóstol Santiago por una razón natural, porque para ellos les decían los franciscanos que estuvieron ahí evangelizando que escogieran un santo para que los cuidara. Y entonces escogieron a un santo que tenía espada, caballo y un estandarte. Qué mejor cuidador que una persona que venía armada. Sí, claro. Y luego comentábamos nosotros, con todo respeto, pero decíamos que era lógico porque a San José lo conocían con una flor, una varita y una flor, etcétera. Sí. Y aquel apóstol Santiago pues era un más soldado. Guerrero, un soldado. Un guerrero con espada, etcétera. Sí. Y esa tradición es muy bonita porque se prepara durante mucho tiempo. Cada familia prepara lo que va a ser el festejo. Y en la capilla del señor Santiaguito, porque ahorita te platico porque es Santiaguito, y este que está aquí en la portada es el de la historia que te voy a comentar. Aquí lo vemos. Esta figura, esta representación del apóstol Santiago, es lo que quedó de la madera de un Santiago apóstol que habían hecho de tamaño natural, y le habían hecho una capilla improvisada, una ermita con techo de carrizo, de aquella época que lo tenían ahí, y llevaron la escultura antes de que se terminara la capillita, ya había una enramada. Entonces cerraron de manera que quedó ya la puerta muy angosta para sacar la escultura. Era de tamaño natural. El caballo estaba desproporcionado, según platicaban, que por la tradición oral, y algún día hubo un descuido y se prendió el techo y se prendió el apóstol Santiago y se quemó. Entonces estaban los herederos, los del pueblo ahí, muy tristes, velando porque haz de cuenta que era un difunto lo que tenían ahí. Estaban velando los restos del apóstol Santiago, y a alguien ahí se le ocurrió que era una imagen ya bendita, porque había ido un sacerdote, la había bendecido, que siendo una imagen bendita, los restos pues, estaban benditos y que se tenía que conservar. Y ahí, con lo que quedó, las partes pudieron aprovecharse de madera, elaboraron esta pequeña escultura del señor Santiaguito. Por eso es esta que vemos aquí, que ahorita vamos a ver más cerca a cuadro. Por eso era el señor, y sigue siendo el señor Santiaguito, por lo pequeño y también por el cariño que le tiene a la imagen. ¿Cómo qué tamaño tiene la imagen aproximadamente? Unos 60 centímetros. Es pequeña. Es pequeña. Sí, es pequeña. Y la otra era tamaño natural. Y esta la conservan en la capilla, así como cosas muy valiosas. Hay cruces que tienen 300 años, que sigue heredando el pueblo a través de las familias. 300 años que están hechas todavía de quiote o de caña de maíz. De caña, ¿verdad? De caña de maíz. Hacían una pasta. Una pasta, y con eso y las hacían, quedaba esculpida la imagen. Y hay cuadros también, algunos muy interesantes. Uno de ellos que cada año lo llevaban al templo, y un día el sacerdote se fijó que estaba representado en el cuadro la muerte y el demonio, y a la vez la Virgen arrodillada, y había un niño a la usanza de la Edad Media, vestido así con su calzado y calcetas y un pantaloncito bombacho corto, tipo de la Edad Media. Sí. Y entonces está un santo que al parecer es San José, pero está estigmatizado, se le ven las heridas en las manos, en los pies y en el costado, y hay una campana que está pendiendo de un árbol, y él en actitud de tocarla con un martillo, y atrás de la Virgen, a un lado, está la muerte con su guadaña, y está el demonio, pero con una cuerda, la cuerda sube y baja a la campana. Entonces tiene una simbología muy extraña, y fue una interpretación de lugareños ahí.
una familia Vázquez Cornejo, es la que lo firma a ajá. nombre del común, así dice la leyenda abajo. Ajá. Entonces, ¿De qué año es, perdón? Más o este menos. debe ser de 1700, alrededor Ajá. de 1700, por el tipo de pintura que tiene, por el material que tiene. Incluso lo trataron de restaurar, no muy bien restaurado, pero el restaurador no tocó para nada la imagen de la muerte Ajá. y del demonio. Ajá. Entonces se ve más oscuro que lo normal, se ve que no le quiso tocar ahí. Sí. ¿Y cuál sería o a qué conclusión se ha llegado acerca de su simbología? No se ha sabido, incluso estuvimos viendo a ver si había algunas historias sobre San José estigmatizado, siendo el padre de Jesús, pues no se sabe por dónde o a quién se le ocurrió. ¿Y no viene aquí la imagen? No recuerdo si viene aquí, al parecer sí viene. Este es el Cucho Montes. Es las ánimas. Esta imagen que está atrás es un cuadro porque mira, una cosa parecida a esto lo habían puesto los habitantes, los pobladores, en el atrio del templo. Ajá. Porque el Cucho Montes, Macedonio Montes, fue capturado en la Cañada. Ahí tenía mucho arraigo. Sí. Y ayudaba mucho a las viudas, a los pobres, sobre todo a los ancianos. Y la gente lo quería. Entonces habían puesto un busto en el atrio y un padre, Guadalupe Jaime, lo estrelló contra el piso. Se dice que el padre casualmente a los 21 días murió misteriosamente, entonces decían que le habían dado la famosa 21illa. Ajá. Pero el pueblo hizo entonces una pintura representando las ánimas y en el cuadro está representado el Cucho Montes. Esa fue una forma de poder ingresar al templo nuevamente al Cucho Montes, y los sacerdotes pues vieron un cuadro inofensivo de las ánimas del purgatorio. Sí. Y ahí está todavía, está entrando al templo de San Pedro en la Cañada, la iglesia grande como se conoce, y está entrando a mano izquierda en un nicho. Para verlo, ahorita tienen. lo estamos viendo en pantalla, pero para que lo vayan a ver así físicamente como es, ¿no? Y bueno, es que este libro trae unas ilustraciones y un texto impresionante, la verdad. Aquí vemos una cabalgata, vemos muchas imágenes, con el caballo y todo del apóstol Santiago, y vemos también, doctor, bueno, mucha iconografía acerca de él, ¿no? Que supongo que el mismo pueblo ha hecho. Este es el caballo del que nos hablaba, que es un poco desproporcionado. No, este es un cuadro que representa al apóstol Santiago. El caballito de Santiaguito es el que está en la portada, en la portada del libro. Ya, este es el que está en la... sí, aquí está en la portada. Y aquí se ve en la parte de atrás del libro. En la parte de atrás del libro se ve en su capilla. Aquí está en su capilla, aunque ahorita se los presento mejor en pantalla, pero aquí lo estamos viendo en su capilla. Y bueno, este libro lógicamente es porque usted es y continúa siendo cronista del municipio del Marqués, municipio muy importante que ha aportado mucho a la historia de Querétaro y a su devenir. Ahí nace Querétaro. Ahí nace Querétaro. Ahí estuvieron los primeros pobladores, los primeros gobernantes también. La familia Tapia tuvo arraigo ahí Fernando de Tapia, y todavía como Conín, trajo a sus familiares para refugiarse cuando la conquista estaba expandiendo y había gran desplazamiento de indígenas. Él conocía toda esta zona, sabía que era seguro, porque comercializaba con los pobladores de ahí, con los chichimecas y otomís que habitaban, porque había lo principal, el agua. Y entonces habiendo agua, pues había vida por ahí, y trajo a sus familiares. Entonces Fernando Conín se va y dura un tiempo en Tlaxcala, anduvo por allá de aliado ya con los españoles. Se dice que era descendiente de Doña Marina, algunos autores como Valentín Pérez, la Malinche, que era familiar, desde luego pues era un postecal,
los postecas eran los encargados de vigilar e informar al emperador, Ajá. porque eran especie de pues gente que daba fe y a la vez para enmascarar sus actividades se dedicaban al comercio. Ajá. Entonces, desde luego, ser una persona cercana a gente noble. Y los españoles, cuando llega la alianza, lo bautizan y le dan el nombre de Hernando de Tapia, Fernando de Tapia, porque pues, era de Hernán Cortés. Y el apellido Tapia, por dos soldados que eran muy valientes que venían con el conquistador. Ah, de ahí Entonces, toma viene, el apellido Tapia. Y lo de Conning, que quería decir ruido, pues se puede decir que era como un apodo. El nombre real se perdió en el tiempo. Y cuando él ya se volvió españolizado, que ya comía con cubiertos en vajilla de plata y todo, es porque se españolizó, se europizó. Ajá. Entonces ya él trata de olvidar su nombre, sus orígenes, nombre, su apodo. Ajá. Ya don Hernando de Tapia. Ajá. Que fue el conquistador, el poblador de Querétaro, el pacificador de los apaseos, fundador del pueblo de San Miguel, y ahora San Miguel San Miguel el Grande y ahora San Miguel Allende. Y San Miguel Allende también los fundó él. Chichú, los apaseos, todo esto era territorio de... Fíjense nada más de lo que se viene a enterar uno, el hermoso San Miguel de Allende, también sí, fundado por él. Por Hernando de Tapia. Doctor, ha sido un placer estar el día de hoy con usted, bueno, que nos visite, que nos acompañe aquí en La Vuelta al Mundo, que nos comparta todas estas historias, y yo le pido que pueda estar con nosotros en la siguiente emisión para continuar hablándonos de sus libros, porque hay mucho, pero mucho, de verdad, es que no estoy exagerando, muchísimo material, un montón de material del doctor, que es el autor más prolífico de Querétaro, Jaime Zúñiga Burgos, quien está con nosotros, y que es cronista y ahora cronista del estado de Querétaro. Entonces, bueno, esto es La Vuelta al Mundo en un clic, y nos vemos aquí la próxima semana, porque nos va a hablar de unas historias, wow, interesantísimas, y nos va a decir qué es lo que podemos ver, qué es lo que podemos conocer, a dónde podemos ir y visitar en el estado y en la ciudad de Querétaro. Hasta muy pronto. Gracias.